expresión ha diluviado. Bueno, esa palabra viene de un acontecimiento que tuvo lugar, fue real. Hubo un diluvio universal. De hecho, todas las civilizaciones creen en eso, que ha habido un diluvio sobre la faz de la tierra. Bueno, sucedió hace unos 5.000 años más o menos, porque el ser humano no tiene millones de millones. Todos esos ceros que le ponen, no sé de dónde los sacan, pero no, la era del hombre tiene como unos 6.000 más o menos. Bueno, pues hubo un diluvio, Dios creó al ser humano sobre la faz de la tierra, el ser humano cayó en pecado y Dios decidió exterminar a la humanidad por medio de un diluvio. Dios le dijo concretamente a un hombre que se llamaba Noé, Noé, ve y construye un arca. Le dio medidas concretas y le dijo que dentro de ese arca entrase él con su familia y Dios también salvó a los animales. De hecho, hay muchas asociaciones de animales que se llaman Arca de Noé, y ahí viene eso. Bueno, entraron 8 personas en ese arca. Noé estuvo 120 años advirtiendo a la gente que Dios, por culpa de la maldad del ser humano, iba a destruir la tierra y que si querían salvarse, entrasen en el arca. 120 años construyendo un barco en lo alto de una montaña. ¿Qué hacía la gente? Se reía de él, se mofaba de él, era objeto de burla Noé. Pero bueno, Noé advirtió, va a llover, no existía la lluvia, no había caído una gota del cielo y la gente no se lo creía. 120 años avisando, 120 años. ¿Qué pasó? Fijaros qué paciencia tiene Dios, que entró Noé con su familia, 8 personas en total, con los animales. Dios cerró la puerta y aún con la puerta cerrada, Dios esperó 7 días a ver si alguien creía, entraba en razón, tocaba la puerta del arca y le decía, Noé, mira, nos lo hemos pensado, déjanos entrar. No entró nadie en esos 7 días de prórroga. Cayó la primera gota y ¿qué pasó? Estuvo lloviendo 40 días y 40 noches en el cual Dios exterminó a toda la raza humana. ¿Quiénes se salvaron? Los que le creyeron a Dios. Contra toda lógica humana decidieron creerle a Dios, porque a Dios, amigo, te recomiendo que no cuestiones a Dios ni le pidas explicaciones, simplemente que obedezca sus instrucciones. Bueno, pues entró Noé en el arca y el resto de la humanidad por incrédulos se ahogaron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando salió del arca, Dios le hizo una promesa a Noé. ¿Sabéis cuál es esa promesa? La promesa de que nunca más exterminaría a la raza humana por medio del agua. Y le dio una señal, le dio algo visible. ¿Qué es lo que era? Lo voy a leer aquí, amigo, porque tiene mucha relevancia concretamente hoy. Pero no es lo que significa para el mundo, es otra cosa. Dice así, Génesis capítulo 9, versículo 11, dice, Dios le dijo a Noé, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más a toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco
entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros. Por siglos perpetuos, para siempre voy a dar esta señal. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. ¿Qué es esa señal? El arco iris. El arco iris. Pero el significado que tiene el arco iris es la promesa de Dios al ser humano de que nunca jamás volverá a exterminar al ser humano por medio del agua. Lo va a hacer, pero por medio del fuego, no por el agua, en su segunda venida. Pero ese es el significado del arco iris. Señores, que no tiene nada que ver con el uso que hoy en día se le da a este símbolo tan hermoso de la naturaleza que Dios permitió que apareciese en los cielos como símbolo de su pacto, como símbolo de su promesa. ¿Qué hace el diablo? Mirad qué bonito, qué colores pueden representar el amor. Usémoslo para esto. ¿Sabéis por qué? Porque el diablo es un copiota. El diablo se copia de todo, pero se copia para mal, para mal. Pero amigo, el arco iris tiene ese significado, no tiene el significado que hoy en día vemos decorados por todos los sitios. Es un significado de la fidelidad de Dios, de la misericordia, pero el diablo lo ha distorsionado para fines malévolos. Jesús va a venir, Dios va a venir por segunda vez a la tierra, va a destruir la tierra por segunda vez, pero no por medio de las aguas. Estos cielos que vemos van a ser destruidos con fuego. Ya lo hizo una vez, fue un leve anticipo. ¿Dónde sucedió eso? En Sodoma y Gomorra. Dios hizo llover fuego del cielo, concretamente sobre 4 ciudades, 2 de ellas muy famosas, Sodoma y Gomorra, por el pecado que ahora se celebra, concretamente. Pero, como bien significa el arco iris, Dios es fiel cuando cumple sus promesas y Dios es fiel cuando cumple sus amenazas. Pero qué bueno es Dios, amigo, qué bueno es Dios, que mereciendo todos el castigo y mereciendo juicio, Él vino del cielo a la tierra, caminó entre nosotros, anduvo entre seres humanos. El Creador se mezcló con la criatura. Y hago la pregunta, ¿alguien sabe para qué vino Jesucristo a la tierra? Para salvar. ¿Alguien lo sabe para qué vino? Porque esta ciudad lo recuerda en Semana Santa, pero ¿alguien sabe para qué vino? Bueno, vino para salvarnos de nuestros pecados. Para eso vino Jesús. Él hizo muchos milagros. Él curó a cojos, resucitó a muertos, curó a ciegos, pero esa no fue la finalidad. Él vino porque el ser humano en el Edén, por voluntad propia, decidió desobedecer. Dios le puso en un lugar precioso que era el Edén y le dio un mandamiento: no comas de este árbol porque el día que comas morirás. ¿Qué hizo Adán y Eva? Decidieron desobedecer y en ese momento, amigos, ahora entiendes por qué existe este mundo de desgracias, debido a la desobediencia del ser humano a Dios. Así es que nadie le eche la culpa a Dios de por qué hay guerras, por qué mueren niños de cáncer, por qué hay terremotos, por qué hay hambre, por qué hay injusticia. Dios no tiene la culpa. Los culpables somos nosotros. Amén. ¿Pero para qué vino Jesús a la tierra? ¿Para acabar con los males? No. Vino porque el ser humano quedó muerto en delitos y pecados. Muerto físicamente, empezó a envejecer en ese momento y por eso nos morimos, porque somos pecadores. No nos morimos porque el cuerpo está hecho así, no. Dios creó el cuerpo eterno. Pero el ser humano empezó a morir físicamente
y entró la muerte espiritual. La muerte espiritual no es que uno desaparece. La muerte espiritual es el hombre quedó separado de Dios eternamente. ¿Eternamente dónde? En las llamas del infierno. Un lugar que Dios creó para Lucifer cuando decidió rebelarse. Lo echó al infierno. Y el ser humano decidió acompañarle en su desobediencia. Para eso vino del cielo a la tierra, por amor, para abrirnos las puertas del cielo, porque al quedar manchados de pecado, Dios no puede abrirle las puertas a un pecador. El cielo está cerrado a pecadores, pero Dios, que tiene una imaginación infinita, que no tiene ni principio ni fin, hizo lo impensable. Él mismo tomó forma humana, bajó del cielo a la tierra, hizo un intercambio con la criatura, vivió la vida perfecta que Dios le demanda a cada persona vivir para que pueda entrar en el cielo. No podemos vivirla porque para que Dios nos abra las puertas del cielo, por portarnos bien, no podemos tener ni un solo pecado. Esa es la demanda de Dios. Nadie puede vivir sin una mentira. Nadie puede vivir sin pecar. Pero esa es la condición que pone Dios. Hace unas horas me ha dicho un hombre, yo voy al cielo sin reparo alguno. Me ha dicho, voy al cielo porque soy buena persona, porque no le hago daño a nadie, porque ayudo a la gente a que no le haga nada malo a nadie y porque tengo muchos actos de caridad y hago buenas obras. Eso me ha dicho. Directamente va al cielo. Es la opinión de él y la opinión de billones de personas. Pero pensar en esto, la única opinión que va a valer en el día del juicio es la opinión de Dios. Y él dice todo lo contrario. Él dice que por buenas obras no se puede salvar nadie, absolutamente nadie. Por eso bajó del cielo a la tierra. ¿Qué hizo Dios? Él vivió una vida intachable. Y para que Dios es amor y es misericordia, pero también es justo y es santo. Y el pecado no puede entrar donde Él habita. ¿Cómo borra Dios el pecado? Bueno, Dios requiere de alguien que pague. De alguien que pague, amigo, por todo esto. Por todo esto. Alguien tiene que pagar los platos rotos de todo esto. Que alguien me diga que yo no estoy aquí, porque tu conciencia te dirá el 31 de diciembre del 2022 te quedaste en una esquina vomitando borracho. ¡Ay, ahí estoy yo! La conciencia dice eso. Dios tiene una agenda infalible y en esa agenda, en el día del juicio, va a salir 2 de agosto, celos, 4 de octubre, envidia, 7 de noviembre, rencor, 8 de marzo, adulterio. Cada día, cada acto, cada minuto, todo nuestro registro. No podemos entrar en el cielo. Así de sencillo, es muy fácil. No hace falta volarle a nadie la cabeza con un revólver para decir soy pecador, me he portado mal. No, basta con nacer. Ya Dios dice que nacemos con el sello del pecado, con la estampa del pecado, apartados de él. Dios, para borrar el pecado, alguien tiene que pagar por los platos rotos. Dios no puede decir, lo olvido todo y dejo pasar a todo el mundo. No, alguien tiene que ser castigado por los delitos cometidos. ¿Qué es lo que hizo Dios? Una sustitución. Él entró en el corredor de la muerte, que es donde está el pecador, donde yo merecía estar, donde ella merecía y donde todo ser humano merece estar. E hizo una sustitución. Dios, Cristo le dijo a Cristo que sobre mi cabeza caigan las mentiras, los adulterios, las fornicaciones, la envidia, la soberbia, el rencor, el resentimiento, cualquier pecado que caiga sobre mí de aquel pecador que se arrepiente de sus pecados, me pide perdón y confía en que yo ya estoy pagando por sus delitos.
el pecador que tiene ese acto de fe y ese arrepentimiento, en el día del juicio, Dios va a decir, a ver, aquí tengo un pecador con toda esta lista. Pero ahí sale Cristo en medio y dice, sí, pero no lo puedes castigar, no lo puedes enviar al infierno, no lo puedes enviar al infierno porque sus pecados ya cayeron en la cruz sobre mi cabeza, por lo tanto, no puedes castigar el pecado dos veces. Ya alguien pagó por estos delitos, por lo tanto, este pecador absuelto. Y Dios dice, es verdad, no hay registro, está blanco. ¿Sabéis por qué? Porque Dios dice que Él limpia nuestro pecado, nuestro corazón negro lo vuelve blanco y no nos echa en cara nuestros pecados, los echa en el fondo del mar para siempre. Nunca más va a decir, mira lo que has hecho, como hacemos nosotros. No, están enterrados, lavados en la sangre de Cristo. Y es de la única manera, amigo, que el pecador puede salir absuelto de ese juicio. Lo demostró con el ladrón de la cruz. El ladrón de la cruz, hubo dos. Uno no se arrepintió y el otro sí. Reconoció su pecado, confió en Él, le pidió perdón. Y el mismo Jesús le dijo, hoy estás conmigo en el cielo. Ese pecador no bajó de la cruz, ese ladrón no bajó a hacer ningún acto de caridad. Murió como ladrón, pero murió con su pecado perdonado. Su historial quedó sepultado en el fondo del mar y lavado en la sangre de Cristo. Es así como se entra en el cielo. Dios dice que el perdón de Dios es gratuito, gratis. No, amigo, no le intentes llevar a Dios, mira, perdóname, pero a cambio ten en cuenta mi esfuerzo que he hecho con esto. Dios dice, lo siento, ese perdón no te lo puedo dar porque lo que yo te ofrezco es un regalo. Si tú quieres pagármelo con algo, si tú quieres comprarlo, lo siento, pero no es para ti y se lo doy a otra persona. ¿Sabes lo único que le puedes dar a Dios? Tu pecado, lo único, no le puedes dar nada más. No tenemos nada bueno que ofrecer a Dios, nada más que nuestro pecado, y no es bueno. Por gracia, un regalo al culpable, podemos ser salvos. ¿Cómo se recibe ese regalo? Por medio de la fe, no por buenas obras para que nadie se envanezca, amigo. Hoy está disponible para ti ese perdón. Hoy se te puede parar el corazón. ¿De qué manera, amigo, te presentas delante de Dios? ¿Te presentarás celebrando el pecado como se celebra hoy o te presentarás con tus pecados perdonados? Porque el tiempo para lavarnos, para limpiarnos y para pedir perdón es ahora. No pongas tu cabeza en la almohada, ni siquiera esperes a la noche. No sabes la muerte, ¿dónde la tenemos? No lo sabes. Dios dice que en este momento, aquí, ¿qué pasa? Aquí, no necesitas ir a ninguna iglesia, aquí le puedes pedir perdón a Dios. Le puedes pedir que perdone tus pecados. Tienes que pedirle, no tienes fe, dile que te dé fe. Dile que te dé esa clase de fe, aunque sea diminuta, si está depositada en Cristo, si crees que Cristo, esa sangre que Él derramó, es lo único que tiene todo el poder del universo para limpiar tu pecado. Si lo crees de corazón y le pides perdón y depositas tu fe en ese acto de la cruz y en Él, que es el Dios hecho hombre, Él dice que tendrás vida eterna. Él resucitó al tercer día, amigo. Por eso es la única garantía para llevar el alma del pecador al cielo. Siéntete orgulloso de ese Creador, de ese Redentor, de ese Salvador que bajó del cielo a la tierra para lavarnos, para limpiarnos, para perdonar nuestros pecados y llevarnos al cielo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a Dios
si no es a través de mí. Gratis entras en el cielo. Qué triste hoy que la gente esté aplaudiendo el pecado, aplaudiéndolo, que haya cogido un símbolo de Dios tan hermoso, tan bonito, porque los colores los creó Dios, claro que sí, haya cogido un símbolo de la fidelidad de Dios para hacerlo un símbolo de la perversión. Pero Dios es bueno y Dios perdona. Amigo, ¿quieres una Biblia? Te la damos gratis. ¿Quieres hablar? Ven y pregunta. Estaré encantada de poder hablar contigo. Puedes hacer cualquier pregunta. Con respeto, con cordialidad, se puede hablar de cualquier cosa. No tengo ningún problema en hablar de ningún tema, de ninguno. Puedes transmitirme tus preguntas, tus inquietudes, y si no estás de acuerdo con nada, es contigo con quien me encantaría hablar, no con el que está de acuerdo conmigo. Muchas gracias y te invito a que te acerques si quieres preguntar algo. Gracias.